2 días antes de la boda de mi nieta, la senté frente a mí y le pedí algo que jamás pensé tener que pedirle, que guardara un secreto. No era un capricho ni una exageración de abuela, era una advertencia. Le dije que, pasara lo que pasara después de casarse, nunca le contara a su suegra sobre la herencia que yo había construido para ella durante décadas. Le dije que esa mujer no era quien fingía ser y que, si llegaba a saber la verdad, su sonrisa cambiaría de inmediato. Mi nieta me miró con duda, creyendo que tal vez yo estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Yo no insistí con miedo, insistí con certeza. 24 horas después de la boda, esa certeza se confirmó. La familia de su esposo apareció en nuestra puerta con un notario y documentos legales listos para firmar. No venían a felicitar, venían a reclamar. Exigían que mi nieta renunciara a todo derecho conyugal porque, según ellos, una muchacha sin familia ni patrimonio no merecía compartir el apellido ni los bienes de su prestigiosa familia. Lo que no sabían era que llevaban 20 años subestimando a la persona equivocada. Nunca imaginaron que la nieta a la que despreciaban tenía más patrimonio que todos ellos juntos. Lo que ocurrió cuando esa verdad salió a la luz cambió nuestras vidas para siempre. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuéntame desde qué ciudad me lees y dime si habrías guardado el secreto. Faltaban solo unos días para la boda de mi nieta y la casa estaba llena de ese desorden extraño que mezcla emoción con cansancio. Vestidos colgados en puertas, cajas de recuerdos, listas escritas a mano, llamadas que entraban y salían sin parar. Valentina iba y venía con una sonrisa nerviosa, repasando detalles que ya estaban resueltos, como si necesitara mantener la mente ocupada para no pensar en lo grande que estaba a punto de suceder. Yo la observaba desde la mesa de la cocina, en silencio, como he hecho toda mi vida. Escuchar antes de hablar siempre me ha salvado de muchos errores. Esa tarde la llamé para que se sentara conmigo. No fue un gesto dramático ni urgente. Solo le dije que viniera un momento, que necesitaba decirle algo importante. Cuando se sentó frente a mí, noté que aún tenía brillo en los ojos, esa mezcla de ilusión y miedo que tienen las mujeres cuando están a punto de cruzar una línea que ya no tiene regreso. Respiré hondo antes de hablar. No quería asustarla, pero tampoco podía callarme. Le dije que había algo que debía prometerme. Algo sencillo de decir, pero difícil de cumplir. Le pedí que pasara lo que pasara después de la boda, no le contara nunca a su suegra nada sobre nuestro dinero, sobre las propiedades, sobre la herencia que algún día sería suya. No ahora, no después, no cuando hubiera confianza. Nunca. Valentina frunció el ceño confundida, me preguntó por qué, me dijo que no entendía qué tenía que ver el dinero con su matrimonio, que ella se casaba por amor y que Rodrigo no era una persona interesada. No discutí eso. Sabía que tenía razón en una parte. El problema no era Rodrigo. El problema era la familia que venía con él. Le expliqué que había personas que no se muestran como son hasta que creen tener poder sobre ti, que hay sonrisas que solo existen mientras te consideran inferior. Le dije que su suegra no era una mujer ingenua ni bondadosa, aunque supiera fingirlo bien, que yo había visto demasiadas veces esa mirada que evalúa, que mide, que decide cuánto vales según lo que aparentas tener. Valentina me escuchaba con atención, pero también con esa paciencia con la que se escucha a alguien mayor cuando una cree que exagera. Abuela, me dijo, sé que no te cae bien, pero no creo que sea tan mala. No respondí de inmediato. A veces el silencio dice más que cualquier argumento. Le tomé las manos y le pedí que confiara en mí, aunque no entendiera mis razones todavía. Le dije que el tiempo se encargaría de mostrar quién tenía razón, pero que para entonces ya sería tarde si no actuábamos con cuidado. Finalmente asintió, más por amor que por convencimiento, y me prometió guardar el secreto. Esa misma noche volvió a hablarme de su suegra. Me contó cómo había insistido en cambiar detalles de la boda, cómo opinaba de todo con una dulzura que no pedía permiso, cómo hacía preguntas disfrazadas de interés, dónde vivíamos, a qué me dedicaba yo, si Valentina había tenido muchas oportunidades en la vida. Todo envuelto en frases amables, en risas suaves, en comentarios que parecían inofensivos, pero que siempre dejaban una sensación extraña al final. Yo ya conocía ese tipo de mujeres, las que no levantan la voz, pero bajan a los demás con palabras cuidadosamente elegidas, las que llaman suerte a lo que otros han construido con sacrificio, las que creen que la elegancia está en el apellido y no en el trato. Cuando conocí a doña Rebeca en persona, confirmé lo que mi instinto ya me había advertido. Me recibió con una sonrisa impecable y una mirada rápida que recorrió mi ropa, mis zapatos, mi forma de hablar. Me preguntó con falsa preocupación si no me cansaba mucho trabajando a mi edad. Me ofreció café como quien hace un favor. Me habló de su familia, de sus tradiciones, de la responsabilidad que Valentina asumiría al casarse con su hijo.
Todo lo decía con tono suave, pero cada frase llevaba una pequeña carga. Tú no perteneces del todo, estás aquí por accidente. Valentina no lo notaba. Estaba enamorada, y cuando una está enamorada suele creer que el mundo también lo está. Yo, en cambio, veía las señales con claridad, y cuanto más observaba, más segura estaba de que guardar silencio sería nuestra mayor protección. Esa noche, cuando Valentina se fue a dormir, me quedé sentada sola en la sala. Pensé en los años que había pasado construyendo algo que nadie veía. Pensé en lo fácil que habría sido hablar antes, presumir, callar bocas. Pero también pensé en todo lo que se revela cuando no dices nada. El dinero puede abrir puertas, sí, pero el silencio abre verdades. Faltaban pocos días para la boda y yo sabía algo que nadie más sabía. Un secreto capaz de destruir una celebración o de desenmascarar a quienes no merecían estar en ella. No sabía exactamente cómo ni cuándo, pero estaba segura de una cosa: esa boda no solo uniría a dos personas, también iba a poner a prueba a toda una familia. Y algunas pruebas no se superan con sonrisas. Todo empezó mucho antes de la boda, antes incluso de que Valentina supiera leer o entender lo que significaba la palabra pérdida. Empezó el día en que mi hija Patricia murió en un accidente de tránsito en la carretera que conecta Querétaro con San Luis Potosí. Recuerdo la llamada con una claridad cruel. Una voz desconocida, demasiado calmada, diciéndome que había habido un choque, que debía ir al hospital, que era urgente. Yo ya sabía, el cuerpo lo sabe antes que la mente. Cuando llegué ya no había nada que hacer. Mi única hija, mi niña, estaba fría, inmóvil, ajena a todo el amor que todavía tenía para darle. Valentina tenía apenas 3 años. Usaba pañales por la noche y todavía decía, mamá, sin entender del todo a quién se refería. Cuando me la entregaron ese mismo día, la abrazó con una fuerza que no parecía de una niña tan pequeña. Lloraba sin lágrimas, como si su cuerpo no alcanzara a expresar lo que estaba pasando. Yo tampoco lloré al principio. Me quedé en un estado extraño, automático, resolviendo papeles, firmando documentos, escuchando pésames que no entendía. El llanto llegó después, cuando la casa quedó en silencio. El padre de la niña no apareció, no ese día ni los siguientes. Jorge había desaparecido incluso antes de que Patricia muriera. La había abandonado durante el embarazo, prometiendo volver, prometiendo ayuda que nunca llegó. Nunca dio dinero, nunca preguntó por la niña, nunca se presentó a reclamar nada. Su ausencia fue tan constante que casi parecía una decisión firme. No hubo discusión legal ni pelea por custodia. Simplemente no estaba. Y en esa ausencia absoluta, la responsabilidad cayó entera sobre mí. Mi marido había muerto 2 años antes de un infarto. Así que, de un día para otro, me encontré sola en el mundo, con una niña de 3 años que me miraba como si yo fuera su único punto fijo. No hubo reuniones familiares ni consejos. No hubo alguien que preguntara qué necesitaba. La vida no dio tiempo para el duelo. Me levanté al día siguiente, preparé desayuno y llevé a Valentina a la guardería como si el mundo no se hubiera roto. Porque cuando hay una criatura que depende de ti, no tienes derecho a derrumbarte del todo. Las primeras noches fueron las más duras. Valentina se despertaba llorando, llamando a su madre, estirando los brazos hacia una ausencia que no sabía nombrar. Yo la abrazaba hasta que se quedaba dormida otra vez, con la cara hundida en mi pecho, respirando ese olor tibio de infancia que todavía hoy recuerdo. En esos momentos, cuando la casa estaba en silencio y el dolor me golpeaba sin aviso, tomé una decisión que jamás pronuncié en voz alta. Esa niña no volvería a sentirse sola mientras yo respirara. No fue una promesa romántica ni heroica. Fue una promesa práctica, concreta, casi brutal. Prometí protegerla de lo que pudiera, del abandono, de la pobreza, de la humillación, de la dependencia. Prometí que, aunque la vida no hubiera sido justa con ella, yo haría todo lo posible por equilibrar la balanza. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que no iba a improvisar mi amor. Iba a construirlo. Asumí la maternidad completa sin ceremonias. Aprendí a trenzarle el cabello, a identificar sus silencios, a reconocer cuando lloraba por hambre y cuando por miedo. Me acostumbré a que me llamara mamá delante de otros y a corregirla solo cuando nadie escuchaba. No quise confundirla más. El mundo ya había sido suficientemente cruel como para exigirle precisiones emocionales a los 3 años. Trabajé más, dormí menos, renuncié a casi todo lo que no fuera esencial. Valentina creció pensando que nuestra vida era normal, sencilla, sin lujos, pero estable. Yo me encargué de que así fuera. Nunca le hablé del sacrificio, nunca le mostré el cansancio. No quería que creciera sintiéndose una carga. Quería que creciera sintiéndose segura. Con el tiempo, el dolor se transformó en otra cosa. No desapareció, pero se volvió más silencioso, más manejable. La tristeza se convirtió en disciplina, el miedo en previsión. Cada decisión que tomé desde entonces estuvo marcada por una sola pregunta:
Esto protege a Valentina o la deja expuesta. Años después entendería que ese día, cuando me quedé sola con una niña de 3 años, no solo asumí la maternidad, asumí una misión, y sin saberlo todavía, empecé a prepararme para batallas que aún no tenían nombre. Cuando la gente piensa en una secretaria, suele imaginar a alguien que toma llamadas, organiza agendas y sirve café. Durante muchos años, yo misma dejé que esa imagen me cubriera como una manta cómoda. No corregía a nadie, no explicaba de más, no necesitaba que supieran nada distinto. Mientras otros hablaban, yo escuchaba. Y escuchar, cuando se hace con atención, es una forma poderosa de aprender. Trabajaba en un despacho de abogados en el centro de la ciudad. No era un lugar elegante ni moderno, pero era serio. Ahí llegaban personas con problemas reales, divorcios complicados, herencias disputadas, propiedades en conflicto, empresas al borde del colapso. Yo estaba en la primera línea, recibiendo a todos con la misma expresión neutral, tomando notas, archivando documentos, organizando expedientes que otros consideraban simples papeles, pero que para mí eran mapas completos de cómo funcionaba el mundo. Mi sueldo era modesto. Alcanzaba para pagar la renta, la comida, la escuela de Valentina y poco más. Vivíamos en un departamento pequeño, limpio, sin lujos. No teníamos coche, así que caminábamos o tomábamos el transporte público. Valentina nunca se quejó. Para ella esa era la vida. Y yo me aseguré de que fuera una vida ordenada, digna, sin carencias evidentes, aunque cada peso estuviera contado. En el despacho aprendí a observar sin llamar la atención. Sabía cuándo entrar a una oficina y cuándo esperar afuera. Sabía cuándo un abogado estaba dispuesto a explicar y cuándo no quería interrupciones. Con el tiempo, muchos empezaron a confiar en mí. Me pedían opinión sobre la organización de un caso, me preguntaban si recordaba algún detalle de expedientes antiguos. Yo respondía solo lo necesario, pero escuchaba todo. Escuché discusiones sobre testamentos mal hechos que destruían familias enteras. Escuché cómo una firma mal colocada podía costarle a alguien su casa. Aprendí la diferencia entre un acuerdo verbal y uno legal. Vi cómo la gente que parecía poderosa se derrumbaba por no haber previsto algo básico. Y también vi cómo personas sencillas se protegían con inteligencia, sin alardes, simplemente haciendo las cosas bien. Nunca fui a la universidad, no tenía títulos ni diplomas colgados en la pared, pero tenía algo que muchos no tenían: tiempo y atención. Leía documentos mientras los archivaba. Prestaba atención cuando los abogados discutían estrategias. Hacía preguntas cuidadosas, formuladas de manera que parecieran simples, pero que me daban respuestas valiosas. Nadie sospechaba que cada conversación se quedaba conmigo, que cada caso me enseñaba algo nuevo. Mientras tanto, la vida seguía su ritmo. Por las mañanas preparaba el desayuno de Valentina, le arreglaba el uniforme y la acompañaba a la parada del camión. Por las tardes regresaba cansada, pero aún tenía energía para revisar tareas, cocinar, escucharle el día. Los fines de semana hacía trabajos extra, mecanografía, limpieza, cualquier cosa que sumara un poco más. No era una vida cómoda, pero era estable. Y la estabilidad, cuando se cría a una niña sola, es una forma de amor. Nunca hablamos de dinero en casa. Valentina sabía que no sobraba, pero tampoco sentía que faltara. Yo cuidaba cada gasto con precisión casi obsesiva. No compraba cosas innecesarias, no seguía modas, no hacía comparaciones con otros. Prefería ahorrar en silencio, no por ambición, sino por seguridad. Sabía, incluso entonces, que depender de otros es una debilidad peligrosa. Con los años empecé a notar algo curioso. Muchas personas que llegaban al despacho con problemas legales graves tenían algo en común: habían confiado demasiado, en familiares, en parejas, en promesas. Creían que el amor o la costumbre eran suficientes para protegerlos. Yo veía el resultado de esos errores todos los días, y sin darme cuenta fui construyendo una forma de pensar distinta, más cuidadosa, más estratégica. No hablaba de mis ideas con nadie, no necesitaba validación. Sabía que mi lugar era discreto. Ser visible no siempre es una ventaja. A veces, pasar desapercibida te permite ver cosas que otros no ven. Mientras algunos subestimaban mi papel, yo reunía conocimiento. Mientras otros hablaban de oportunidades, yo aprendía a reconocer riesgos. Valentina creció viendo a una abuela trabajadora, sencilla, siempre presente. Nunca supo cuánto observaba yo el mundo a nuestro alrededor. Nunca imaginó que detrás de esa vida austera se estaba formando algo más grande. Algo que todavía no tenía nombre, pero que ya empezaba a tomar forma. Con el tiempo entendería que aquellos años, sentada detrás de un escritorio modesto, escuchando más de lo que hablaba, no fueron años perdidos. Fueron una preparación, y cuando llegó el momento de actuar, yo no improvisé, porque llevaba toda una vida escuchando demasiado. La vida cambió para siempre un martes cualquiera, sin anuncios ni dramatismos.
Don Ernesto Villalobos, uno de los abogados más antiguos del despacho, murió después de una larga batalla contra el cáncer. No fue una sorpresa, pero aún así dejó un silencio extraño en la oficina. Era un hombre solitario, meticuloso, de costumbres rígidas. No tenía esposa ni hijos, ni familia cercana que lo visitara. Durante meses lo vi apagarse lentamente, llegando cada vez más cansado, apoyándose un poco más en el escritorio, hablando menos. Yo había sido quien más tiempo pasó a su lado en ese último año. No por obligación, sino porque nadie más parecía notar lo frágil que se había vuelto. Le llevaba comida casera cuando ya no tenía fuerzas para salir a almorzar. Me quedaba después del horario para ayudarlo a ordenar expedientes. Lo acompañé a algunas consultas médicas cuando ya no quería manejar. Nunca hablamos de cosas personales. Nunca se quejó. Era un hombre orgulloso, incluso en la enfermedad. El día que murió sentí tristeza, pero también algo parecido a alivio. Al menos ya no estaba sufriendo. Pensé que ahí terminaba todo, que su nombre se convertiría en una placa más en algún archivo del despacho. Nunca imaginé que semanas después recibiría una llamada que me obligaría a sentarme. El notario pidió verme en su oficina. Pensé que necesitaban algún documento, alguna aclaración administrativa. Cuando empecé a escuchar la lectura del testamento, creí que había entendido mal. Don Ernesto me había dejado una casa pequeña en las afueras de León, Guanajuato, y una suma de dinero que para mí era inimaginable: $50,000. Sentí que el aire me faltaba, no supe qué decir, no supe si agradecer o preguntar por qué. El notario explicó que don Ernesto había dejado instrucciones claras, que yo había sido su apoyo en los últimos meses, que confiaba en mí, que quería que ese patrimonio fuera para alguien que supiera cuidarlo. Salí de esa oficina con los papeles en la mano y la cabeza llena de ruido. Lloré en el camino de regreso, pero no de felicidad. Lloré de miedo, porque entendí en ese instante que mi vida ya no estaba condenada a ser siempre igual. Durante días no le conté nada a nadie, ni a Valentina. Guardé los documentos en una carpeta y los escondí en el lugar más alto del closet. Me sentía como si llevara algo peligroso encima. El dinero no siempre es una bendición inmediata. Puede ser una trampa si no sabes qué hacer con él. Yo lo sabía. Había visto demasiadas historias de gente que perdía todo por actuar impulsivamente. Tomé una decisión que marcaría el resto de mi vida. Nadie debía saberlo. No los vecinos, no mis compañeras de trabajo, no mi nieta. No porque no confiara en ella, sino porque quería protegerla. El dinero cambia la forma en que el mundo te mira, y yo no estaba dispuesta a que Valentina creciera rodeada de miradas interesadas, de falsas amistades, de expectativas que no había elegido. No renuncié a mi trabajo, no me mudé de inmediato, no compré ropa nueva ni muebles caros. Seguí viviendo exactamente igual. Cada mañana iba al despacho como siempre, con la misma bolsa gastada y el mismo paso apurado, pero por dentro algo había cambiado. Por primera vez tenía margen, tiempo, posibilidad. Antes de hacer cualquier movimiento, estudié, analicé opciones. Leí todo lo que pude sobre inversiones pequeñas, sobre bienes raíces, sobre cómo proteger un patrimonio sin exponerte. Recordé cada conversación que había escuchado en el despacho durante años. Cada error ajeno se convirtió en una advertencia para mí. La casa en León no la ocupé, la renté. Era modesta, pero estaba bien ubicada. Con ese ingreso constante empecé a planificar. 2 años después, con los ahorros de la renta y parte del dinero inicial, compré un pequeño local comercial, nada llamativo, un lugar discreto que alquilé a una farmacia. No fue una apuesta arriesgada. Fue una decisión calculada. Ese fue el comienzo. No hubo celebraciones ni anuncios, solo números escritos en una libreta y una satisfacción silenciosa que no compartí con nadie. Mientras otros gastaban para demostrar que habían llegado a algún lugar, yo seguía fingiendo que no me movía de donde estaba. Porque entendí algo fundamental: el verdadero poder está en no necesitar demostrar nada. Valentina siguió creciendo creyendo que nuestra vida era sencilla porque así lo era en apariencia. Yo seguí trabajando, ahorrando, observando. El dinero no me cambió. Me confirmó algo que ya intuía: la paciencia y la discreción son armas poderosas. Aquella herencia no me hizo rica de inmediato, me dio algo más importante, me dio opciones. Y por primera vez desde que me quedé sola con una niña de 3 años, supe que el destino ya no estaba completamente fuera de mis manos. Los años no llegaron de golpe, se acumularon despacio, uno sobre otro, como capas invisibles. Mientras Valentina crecía, yo hacía lo mismo con algo que nadie veía. No fue un plan ambicioso ni una carrera contra el tiempo. Fue una disciplina diaria, casi monástica, de pequeñas decisiones bien pensadas. Cada paso estaba diseñado para no llamar la atención. Porque el silencio, cuando se sostiene durante mucho tiempo, se convierte en una forma de protección. El primer local comercial funcionó mejor de lo que esperaba.
No generaba una fortuna, pero era constante. Pagaba puntual sin problemas. En lugar de gastar ese dinero extra, lo reinvertí. 2 años después compré otro local, en una zona distinta, con un giro diferente. Aprendí a diversificar sin que nadie me lo explicara. Había visto demasiados casos en el despacho de abogados donde la gente apostaba todo a una sola cosa y lo perdía todo igual de rápido. Nunca dejé mi trabajo. Seguía siendo secretaria, seguía entrando temprano y saliendo tarde. Nadie sospechaba nada. Mis compañeras hablaban de sus deudas, de sus planes para el fin de semana, de lo caro que estaba todo. Yo escuchaba, asentía y guardaba silencio, no por superioridad, sino por prudencia. Hablar de dinero siempre atrae más miradas de las necesarias. Nuestra vida no cambió por fuera. El mismo departamento, los mismos muebles, la misma rutina. Valentina caminaba conmigo hasta la parada del camión cada mañana. Le preparaba su lonchera con cuidado, cortando la fruta en trozos pequeños, envolviendo el sándwich en servilletas limpias. Ella nunca sintió que le faltara algo esencial. Yo me aseguré de eso. No tenía juguetes caros ni ropa de marca, pero tenía estabilidad, horarios, presencia. Nunca quise que creciera con la idea de que el dinero resuelve todo. Quería que aprendiera a esforzarse, a respetar el trabajo propio y ajeno. Le enseñé a hacer su cama, a ordenar sus cosas, a agradecer. Cuando pedía algo que no podíamos comprar, no inventaba excusas. Le explicaba con calma, y cuando podía darle algo, lo hacía sin hacerlo parecer un sacrificio. El equilibrio era importante. En la escuela destacaba, no porque yo la presionara, sino porque era naturalmente curiosa y responsable. Los maestros siempre me lo decían en las juntas. Yo sonreía con orgullo discreto. Nunca presumí. El orgullo excesivo también llama la atención, y yo ya sabía que llamar la atención rara vez trae algo bueno. A medida que el patrimonio crecía, también crecía mi convicción de que había tomado la decisión correcta al no decir nada. Veía cómo algunas familias trataban diferente a los niños cuando sabían que tenían dinero. Vi cómo cambiaban las expectativas, las amistades, incluso la forma en que los adultos hablaban delante de ellos. Yo no quería eso para Valentina. Quería que el mundo la midiera por quién era, no por lo que tenía detrás. Invertí con paciencia, un terreno pequeño, un local más, siempre a nombre mío, siempre con asesoría legal, todo en orden, nada improvisado. Mientras tanto, seguía vistiendo de manera sencilla. No cambié mis hábitos. No me mudé a una zona mejor ni compré coche. Podría haberlo hecho, sí, pero no quería explicaciones, no quería preguntas. La discreción era parte del plan. Valentina llegó a la universidad sin privilegios aparentes, estudió en una institución pública. Viajaba en transporte colectivo, compraba libros usados cuando podía, trabajó medio tiempo un par de semestres. Yo le ayudaba con lo necesario, pero nunca le quité la responsabilidad de esforzarse. Ella pensaba que ese dinero venía de mi salario y de algunos trabajos extra. Nunca sospechó nada más. Y eso me confirmaba que había hecho bien las cosas. Muchas noches me pregunté si estaba siendo injusta al no contarle la verdad, si no merecía saberlo antes, pero siempre llegaba a la misma conclusión: el conocimiento también tiene su momento. Revelar algo antes de tiempo puede arruinar lo que todavía se está formando. Yo no quería que Valentina tomara decisiones creyendo que tenía un colchón infinito detrás. Quería que eligiera con libertad real, no con ventaja. Mi filosofía era simple: hablar menos, observar más, no confiar en promesas. No vivir por encima de mis posibilidades, no exponer lo que no necesita ser visto. El dinero no era un trofeo, era una herramienta, y como toda herramienta poderosa debía usarse con cuidado. Pasaron 20 años así, 20 años de crecimiento lento, constante, casi invisible. Mientras otros corrían detrás de oportunidades ruidosas, yo construía algo sólido, pieza por pieza. No hubo atajos ni golpes de suerte después del primero, solo constancia. Cuando Valentina se convirtió en una mujer adulta, preparada, trabajadora, supe que el patrimonio no había sido mi mayor logro. Mi mayor logro había sido darle una identidad propia, no condicionada por el dinero. El resto, lo material, estaba listo, esperando, en silencio, y ese silencio, acumulado durante 2 décadas, estaba a punto de hablar por sí solo. No empecé a investigar a la familia de Rodrigo por desconfianza gratuita. Fue intuición, una sensación persistente que no desaparecía, incluso cuando todo parecía ir bien. Había aprendido, a lo largo de los años, que cuando algo no encaja del todo, conviene mirar con más atención. Y esta vez, las piezas no terminaban de acomodarse. Doña Rebeca hablaba mucho de estatus, de tradiciones, de apellido, mencionaba colegios, clubes, relaciones importantes, pero nunca hablaba de trabajo, nunca de esfuerzos concretos. Todo era una herencia implícita, una supuesta posición ganada por derecho natural. Ese tipo de discurso suele esconder algo. Lo había visto demasiadas veces.
No hice nada evidente, no contraté detectives ni pedí favores arriesgados. Me limité a usar las mismas herramientas que había utilizado durante años: escuchar, preguntar con cuidado, conectar datos sueltos. Tenía contactos en el despacho, gente que ya me conocía y confiaba en mí. Preguntas inocentes, comentarios al pasar, referencias cruzadas, nada que levantara sospechas. Lo primero que descubrí fue la casa, grande, elegante, en una zona residencial codiciada, pero no era completamente suya, estaba hipotecada, no una vez sino varias, diferentes bancos, refinanciaciones sucesivas. Eso ya decía mucho. La casa no era símbolo de estabilidad sino de presión, una fachada sostenida por deuda. Luego vinieron los coches, nuevos, lujosos, siempre impecables, también financiados, pagos atrasados, créditos extendidos, nada ilegal pero todo al límite. Vivían bien, sí, pero vivían apretados, dependientes de que nada se saliera de control, de que nadie hiciera demasiadas preguntas. El negocio del esposo de doña Rebeca fue la confirmación final, una empresa de materiales de construcción que en apariencia llevaba años funcionando. En la práctica estaba en números rojos, demandas de proveedores, retrasos constantes, préstamos para cubrir otros préstamos. Un castillo de naipes sostenido por orgullo y silencio. Entendí entonces por qué la obsesión con las apariencias. Cuando no tienes bases sólidas, la imagen se vuelve tu última defensa. Nada de eso era visible desde fuera. En reuniones sociales se mostraban seguros, exitosos, incluso generosos. Pero por debajo había tensión, miedo, una necesidad urgente de control, y cuando las personas viven así, cualquier amenaza, real o imaginaria, se convierte en un problema que deben neutralizar. Ahí comprendí el papel que Valentina ocupaba en esa historia, no como nuera, sino como variable, como riesgo. No era la muchacha pobre que despreciaban lo que les incomodaba, sino la incertidumbre. No saber de dónde venía, qué había detrás, qué podía representar en el futuro. Para una familia acostumbrada a medir a las personas por su utilidad, lo desconocido es peligroso. También entendí algo más inquietante. Si llegaban a saber que Valentina tenía patrimonio, su actitud cambiaría, no para bien, no desde el respeto genuino, cambiaría desde el cálculo, desde el interés, y ese tipo de cambio es aún más peligroso que el desprecio abierto. No dije nada a Valentina, todavía no. Ella estaba enamorada y no necesitaba cargar con esa información antes de tiempo. Yo solo observaba, esperaba, anotaba mentalmente cada gesto, cada comentario, cada decisión de doña Rebeca relacionada con la boda, la insistencia en ciertos contratos, las preguntas sobre bienes, las frases cuidadosamente formuladas sobre proteger el patrimonio familiar. Ya no tenía dudas, la amenaza no era imaginaria, era estructural. Esa familia necesitaba asegurar su posición y Valentina, sin saberlo, estaba en el centro de esa ecuación, no porque tuviera algo, sino porque creían que no tenía nada. Esa falsa percepción les daba confianza. Les hacía pensar que podían imponer condiciones, decidir por otros, moverse sin resistencia. Lo que no sabían era que esa misma confianza los estaba empujando a cometer errores, a mostrarse, a revelar motivaciones que de otro modo habrían mantenido ocultas. Cuando terminé de armar el panorama completo, no sentí miedo. Sentí claridad, y la claridad, incluso en situaciones peligrosas, es una ventaja enorme. Saber con quién estás tratando te permite anticiparte, te permite no reaccionar impulsivamente, te permite elegir el momento. Confirmé que mi silencio había sido la decisión correcta, que revelar demasiado pronto habría fortalecido a la persona equivocada, que mantener el perfil bajo nos daba margen de maniobra. No sabían quién era yo ni de qué era capaz, y así debía seguir, al menos por ahora, porque cuando las personas viven de apariencias, lo único que no pueden manejar es la verdad. Y yo estaba empezando a entender exactamente cuándo y cómo dejarla caer. El día de la boda amaneció despejado, como si el cielo hubiera decidido colaborar con la ilusión de todos. Valentina se despertó temprano, nerviosa, caminando de un lado a otro del departamento con el vestido aún colgado en la puerta del closet. Yo la observaba sin intervenir. Hay momentos en la vida en los que una solo acompaña. Le preparé el desayuno como siempre, aunque apenas probó bocado. Tenía ese brillo especial en los ojos, mezcla de emoción y vértigo, como quien está a punto de saltar sin saber exactamente qué hay abajo. La ceremonia fue hermosa. La iglesia estaba llena, más del lado de la familia de Rodrigo que del nuestro, pero eso ya lo esperábamos. Valentina caminó hacia el altar con una serenidad que me sorprendió. Rodrigo la miraba como si el resto del mundo hubiera desaparecido. En ese instante quise creer que el amor sería suficiente, que todo lo demás quedaría en segundo plano. Lloré en silencio, no solo por verla casarse, sino por todo lo que había pasado para llegar hasta ahí. Durante la misa, doña Rebeca se mostró impecable. Vestido elegante, peinado perfecto, sonrisa medida.
Saludaba a todos con seguridad, como si la boda fuera una extensión natural de su estatus. Cuando cruzamos miradas, me dedicó una sonrisa correcta, amable, pero sin calidez. No fue desprecio abierto, fue algo más sutil, una aceptación provisional, como si todavía estuviera evaluando. La recepción fue aún más reveladora. El salón estaba decorado con flores blancas y luces cálidas, la música cuidadosamente elegida. Todo hablaba de control y apariencia. Doña Rebeca se movía entre las mesas presentando a los invitados, destacando logros, apellidos, conexiones. Cuando hablaba de Valentina, lo hacía con frases cortas neutras. Es muy trabajadora, ha pasado por mucho, tiene una historia difícil. No eran mentiras, pero tampoco eran halagos. Eran etiquetas, yo observaba desde mi lugar. Nadie notaba mi atención constante. Mientras otros celebraban, yo registraba gestos, la forma en que doña Rebeca corregía decisiones ya tomadas, cómo cambiaba el orden de los discursos sin consultar, cómo daba instrucciones al personal del salón como si todo le perteneciera. Nada grave por sí solo, todo inquietante en conjunto. Hubo momentos genuinamente emotivos, el primer baile de los novios, las risas de Valentina cuando algo no salía perfecto, el abrazo largo que me dio cuando bailamos juntas, agradeciéndome en voz baja por todo. En esos instantes cualquier duda parecía injusta. Me sentí orgullosa, feliz, pensé que quizás había exagerado, que tal vez el tiempo suavizaría las cosas, pero la sonrisa de doña Rebeca nunca cambió, no se relajó, no se volvió espontánea, se mantuvo firme, calculada como una máscara bien ensayada, observaba más de lo que celebraba. Escuchaba conversaciones que no le concernían, hacía preguntas que parecían inocentes, pero siempre apuntaban a lo mismo, bienes, planes, futuro. En un momento se acercó a mí con una copa en la mano y me preguntó, con tono casi cariñoso, si estaba tranquila ahora que Valentina había asegurado su vida. No supe qué quiso decir exactamente, pero la frase quedó flotando entre nosotras. Le respondí con educación, no era el momento de confrontar nada, sonreí, guardé silencio. El silencio seguía siendo mi mejor aliado. Cuando la fiesta terminó y los novios se fueron al hotel, sentí un alivio extraño. Como si hubiera pasado una prueba sin saber exactamente de qué se trataba. Volví a casa cansada, con los pies doloridos y la mente despierta. Me senté sola en la sala, todavía vestida, repasando cada detalle del día. No había ocurrido nada grave, nada evidente. Y sin embargo, algo no estaba bien. Esa noche entendí que la boda no había sido el final de nada, había sido el inicio, el momento en que las apariencias ya no serían suficientes, el punto exacto en el que las verdaderas intenciones empezarían a buscar espacio. Antes de acostarme, revisé una vez más la carpeta donde guardaba todo lo que había construido en silencio. No por ansiedad, sino por confirmación, todo estaba en orden. Me acosté con una calma que no venía de la confianza en los demás, sino de la preparación propia. La sonrisa de doña Rebeca no me había engañado. Al contrario, me había confirmado que estaba esperando algo, y cuando alguien espera demasiado suele cometer errores. Yo solo tenía que estar lista. El timbre sonó un domingo por la tarde, cuando la ciudad parecía suspendida en esa calma artificial que traen los fines de semana. Valentina estaba de luna de miel. Yo estaba sola en casa, ordenando papeles que no necesitaban orden, solo para mantener las manos ocupadas. No esperaba a nadie. Por eso, cuando escuché el timbrazo, sentí una incomodidad inmediata, una presión en el pecho que no supe explicar. Abrí la puerta y los vi ahí, alineados como si hubieran ensayado la escena. Doña Rebeca al frente, con una sonrisa educada que no alcanzaba sus ojos. A su lado, su esposo, serio, con los brazos cruzados. Detrás, una de sus hermanas, observándolo todo con curiosidad contenida. Y junto a ellos, un hombre de traje oscuro, portafolio en mano, que no pertenecía a ninguna reunión familiar improvisada. Se presentó como notario. Ahí supe que no era una visita de cortesía. Entraron sin demasiadas invitaciones. Doña Rebeca se sentó en mi sillón como si siempre le hubiera pertenecido. El notario abrió su portafolio con movimientos precisos y sacó varios documentos. El ambiente cambió de inmediato. Ya no éramos familias celebrando una boda reciente. Éramos partes enfrentadas en un trámite cuidadosamente planeado. Doña Rebeca habló primero. Dijo que venían a poner en orden algunas cosas, ahora que Valentina y Rodrigo estaban casados. Hablaba despacio, con un tono casi maternal, como si me estuviera explicando algo sencillo que yo, por mi edad, tal vez no comprendería del todo. El notario tomó la palabra y empezó a describir un acuerdo de separación de bienes que, según él, era lo más conveniente para todos. Escuché en silencio mientras pasaba las páginas. No era solo una separación de bienes, era un documento diseñado para dejar a Valentina sin derechos presentes ni futuros. Renunciaba a cualquier participación en bienes conyugales, en negocios familiares, incluso en herencias que aún no existían.
Era excesivo, abusivo. Redactado para aprovecharse de alguien que, creían, no tenía nada que perder. Pregunté por Rodrigo. Doña Rebeca respondió que estaba de viaje, que no querían molestarlo con asuntos legales aburridos, que esto era algo entre mujeres, algo que se podía resolver rápido y sin drama. Dijo que Valentina era joven, influenciable, y que yo podía ayudarla a entender que firmar era lo mejor para su matrimonio. Ahí apareció la primera amenaza, disfrazada de consejo. Me dijo que una muchacha sin patrimonio debía ser agradecida, que firmar demostraría buenas intenciones, que negarse solo generaría problemas innecesarios. El notario asentía en silencio, como si todo aquello fuera perfectamente razonable. Cuando no respondí, el tono cambió. Doña Rebeca dejó de sonreír. Su esposo habló por primera vez. Dijo que su familia tenía conexiones que podían proteger o complicar la vida de Valentina. Mencionó su trabajo, su estabilidad laboral, su futuro. No fue explícito, no hizo falta. El mensaje era claro: si no colaborábamos, las consecuencias serían incómodas. Sentí rabia, pero no miedo. La rabia es más fácil de controlar cuando sabes con quién estás tratando, y yo ya lo sabía. Les dije que necesitaba tiempo, que Valentina estaba de viaje, que no podía decidir nada sin hablar con ella. Doña Rebeca suspiró con falsa paciencia. Me dijo que entendía, pero que no teníamos demasiado margen. El notario dejó su tarjeta sobre la mesa y marcó un plazo: una semana. Una semana para convencer a mi nieta de firmar. Antes de irse, doña Rebeca se acercó y me dio una palmada en el hombro, como se hace con alguien a quien se considera inferior pero útil. Me dijo que sabía que yo era una mujer inteligente y que haría lo correcto. Cerré la puerta detrás de ellos con cuidado, sin prisa. No quería que notaran nada. Cuando me quedé sola, el silencio fue pesado. Me senté y leí cada página con atención. Era peor de lo que había pensado. No era protección patrimonial, era control. Era una maniobra para asegurar que Valentina entrara al matrimonio sin voz ni respaldo legal, un error común cuando se cree que el otro no tiene opciones. No lloré, no levanté la voz. Guardé los documentos en la carpeta correcta y respiré hondo. En ese momento tomé una decisión definitiva. No iba a reaccionar con enojo, no iba a confrontar sin preparación, no iba a llamar a Valentina para arruinarle la luna de miel. Esa gente creía que estaba acorralada. Y esa creencia era mi ventaja. Sabía exactamente qué tenía que hacer, a quién llamar, qué papeles mover, qué silencios mantener. La visita del notario no me había sorprendido. Me había confirmado algo más importante: el peligro ya no era hipotético, era real. Y cuando el peligro se presenta de frente, no se le enfrenta con impulsos, sino con estrategia. Esa tarde, mientras el sol caía y la ciudad seguía con su rutina indiferente, empecé a mover las piezas, sin anuncios, sin testigos. Con la misma calma con la que había construido todo durante 20 años. La tormenta había llegado y yo ya estaba preparada. No llamé a Valentina, no esa noche ni las siguientes. Ella estaba feliz, lejos de todo, viviendo los primeros días de su matrimonio sin saber que en tierra firme alguien había intentado arrebatarle derechos que ni siquiera había tenido tiempo de ejercer. Decidí protegerle esa felicidad unos días más. Yo podía cargar con el peso sola. Para eso me había preparado durante años. A la mañana siguiente fui al despacho donde aún trabajaba. Pedí hablar con el licenciado Martínez, uno de los socios principales. No era el más famoso ni el más temido, pero sí el más recto. Nos conocíamos desde hacía tiempo. Había visto mi constancia, mi lealtad, mi discreción. Cuando cerró la puerta de su oficina y me senté frente a él, no perdí tiempo en rodeos. Le conté todo: la visita del notario, los documentos, las amenazas veladas. Martínez leyó los papeles con atención, no interrumpió, no hizo gestos exagerados. Cuando terminó, negó con la cabeza y dijo algo que me dio una tranquilidad inmediata: aquello no era normal, era abusivo. Estaba diseñado para presionar, no para proteger. Me preguntó entonces algo que no esperaba: ¿cuál era la situación real de Valentina? No la aparente, la real. Respiré hondo y, por primera vez en muchos años, abrí la carpeta que siempre había mantenido cerrada. Le mostré los títulos de propiedad, los contratos de arrendamiento, los estados de cuenta. Le expliqué cómo había construido todo con paciencia, cómo había invertido, cómo nada estaba improvisado. Martínez levantó la vista y me miró con respeto, no sorpresa, respeto. Me dijo que lo primero era blindar a Valentina, que no bastaba con tener patrimonio, había que tenerlo bien protegido. Esa misma tarde empezamos a trabajar, revisamos cada documento, cada firma, cada fecha. Transferí oficialmente las propiedades a nombre de Valentina, no como regalo informal, sino como actos legales claros y reversibles. Todo quedó registrado, todo quedó en orden. Luego vino el fideicomiso. No era algo que hubiera considerado antes, pero entendí su importancia de inmediato.
El patrimonio quedaría protegido de decisiones impulsivas, de presiones externas, incluso de conflictos familiares. Valentina tendría control, pero también respaldo legal. No habría espacio para maniobras sucias. Trabajamos toda la semana. Jornadas largas, silenciosas, sin dramatismos. Mientras afuera la vida seguía su curso, dentro de esa oficina se reacomodaban años de esfuerzo. Cada firma era una afirmación, cada documento una barrera más contra quienes creían que podían imponer condiciones. No sentí euforia, sentí calma. Una calma profunda que solo llega cuando sabes que estás haciendo lo correcto. No actuaba por venganza, actuaba por protección, y esa diferencia lo cambiaba todo. Martínez no me cobró nada. Me dijo que después de tantos años de trabajo honesto, ayudarme era lo mínimo que podía hacer. Le agradecí, pero sabía que lo que realmente reconocía era algo más: la previsión, la constancia, la inteligencia silenciosa. No todos los días se ve a alguien construir tanto sin pedir reconocimiento. Al final de la semana, todo estaba listo. Valentina regresaría pronto. Y cuando lo hiciera, tendría la verdad completa, no solo del intento de abuso, sino de la fortaleza que tenía detrás. Me preparé mentalmente para esa conversación. No sería fácil. Nunca lo es cuando se revelan secretos guardados durante tanto tiempo, pero no me arrepentía. Cada decisión había tenido un propósito. Cada silencio había sido una inversión. Y ahora, por primera vez, no estaba reaccionando a una amenaza. Me estaba adelantando. Cuando cerré la carpeta esa última tarde y la guardé en mi bolsa, sentí algo parecido al orgullo, no por el dinero. Nunca fue por eso, orgullo por haber pensado a largo plazo, por no haber subestimado a nadie, por no haber confiado ciegamente en sonrisas bonitas. La familia de Rodrigo creía que tenía una semana para presionarnos. No sabían que esa semana había sido suficiente para mover todas las piezas del tablero. Cuando regresaran a tocar la puerta, ya no encontrarían a la misma mujer. No porque yo hubiera cambiado, sino porque ahora la verdad estaba lista para sostenerse por sí sola. Y cuando la verdad está bien preparada, no necesita gritar, solo necesita mostrarse. Llegamos a la oficina del notario a la hora exacta, como si fuéramos parte de su rutina. Valentina y yo íbamos vestidas sencillas, sin joyas, sin señales de nada. No era porque nos avergonzáramos, sino porque entendíamos el juego. A esa gente le gustaba sentirse arriba. Yo quería que se acomodaran en esa altura falsa para que la caída fuera completa. Doña Rebeca ya estaba ahí. Sentada con la espalda recta, el bolso caro sobre las piernas, la mirada de quien no viene a conversar, viene a ordenar. A su lado estaba don Fernando, serio, con los brazos cruzados como si le molestara perder el tiempo en trámites. También estaban dos de sus hermanas, Estela y Mónica, con sonrisas finas, de esas que no saludan, inspeccionan. Cuando nos vieron entrar, doña Rebeca se levantó y nos dio 2 besos en el aire, como si de verdad fuéramos familia. Esa clase de cercanía falsa siempre me pareció más ofensiva que un insulto directo. El licenciado Ramírez nos recibió con formalidad y nos condujo a una sala amplia, con una mesa de madera oscura en el centro. Todo olía a papel nuevo y autoridad. Nos sentamos frente a ellos, Valentina y yo de un lado, la familia Urdaneta del otro. La separación era clara, casi ceremonial. Yo observé cada detalle: el portafolios del notario, la pluma preparada, las hojas ya marcadas con adhesivos donde debían firmar. No era un documento para discutir, era una trampa diseñada para cerrarse rápido. El notario empezó a explicar. Usaba palabras largas, frases cuidadas, un tono neutro que hacía parecer todo razonable. Doña Rebeca intervenía de vez en cuando, traduciendo, con una dulzura venenosa, como si Valentina fuera una niña que no podía entender un texto simple. A mi nieta le brillaron los ojos por un segundo, pero se contuvo. Yo vi su mandíbula apretarse y supe que estaba haciendo un esfuerzo enorme por mantenerse en personaje. Mira, mi niña, decía doña Rebeca, esto es solo para evitar malentendidos. Lo tuyo es tuyo, lo de Rodrigo es de Rodrigo. Así funciona en familias serias. Familias serias. Me dieron ganas de reír, pero me quedé quieta. Valentina asentía con una expresión suave, casi obediente. Era una actuación dolorosa para una mujer que se había partido el lomo estudiando, trabajando, construyéndose sola. Pero esa falsa sumisión era parte del plan. A veces, para desmontar a alguien, hay que dejar que se sienta dueño del aire por un rato. El notario terminó y deslizó los papeles hacia Valentina. Colocó la pluma justo frente a ella. Necesito su firma aquí, aquí y aquí, dijo, señalando 3 espacios. Doña Rebeca sonrió. No una sonrisa amable, una sonrisa de victoria. La cara de alguien que ya se imaginaba contando la historia a sus amigas, adornándola con la palabra control. Don Fernando miró el reloj. Las hermanas se acomodaron en la silla como si fueran espectadoras de un espectáculo que les pertenecía. Valentina tomó la pluma.
La sostuvo unos segundos. Miró los documentos como si estuviera confundida y levantó la vista hacia doña Rebeca, con un tono humilde, casi tímido. Disculpe, ¿está completamente segura de que esto es necesario? Doña Rebeca aprovechó la pregunta como si fuera un permiso para humillar. Claro, mi niña, es lo mejor. Tú no tienes nada que perder, ¿verdad? Es solo una formalidad, ahí estaba. La frase que la delataba no era un consejo legal, era un juicio moral, una sentencia sobre el valor de mi nieta. Valentina asintió lentamente y dejó la pluma sobre la mesa. No puedo firmar, dijo con calma. El silencio fue inmediato pesado. Doña Rebeca parpadeó como si no hubiera escuchado bien. ¿Cómo que no puedes?, preguntó sin dulzura. Valentina señaló una parte específica del documento. Aquí dice que entro al matrimonio sin patrimonio ni bienes. Eso es falso. Estela soltó una risita nerviosa. Mónica frunció el ceño. Don Fernando inclinó la cabeza, incómodo. Doña Rebeca intentó recuperar el control con una risa breve, forzada. Ay, Valentina, no hagas dramas. Todos sabemos de dónde vienes. Valentina me miró, no fue una mirada de miedo, fue una mirada de decisión. Entonces yo abrí mi bolsa y saqué la carpeta. La coloqué en la mesa con un sonido seco, definitivo. Por primera vez el aire cambió, ya no era su oficina, era nuestro terreno. Valentina empezó a sacar documentos uno por uno, sin prisa, sin temblor. Los fue colocando frente a doña Rebeca como quien pone cartas sobre la mesa en el momento exacto. Primero, el título de un local comercial en una zona de alto valor, a nombre de Valentina, luego otro. Después otro, después la casa en León, después los estados del fideicomiso. Cada hoja tenía sellos, firmas, números, fechas. Papeles que no opinan, no exageran, no se dejan manipular. La cara de doña Rebeca cambió de color como si el cuerpo no supiera qué hacer con la realidad. Don Fernando se inclinó hacia adelante para mirar mejor. Las hermanas dejaron de sonreír. El notario, por primera vez, perdió esa tranquilidad automática y se quedó observando en silencio. Valentina habló entonces con una claridad que yo nunca le había escuchado en voz tan firme. Soy propietaria de 3 locales comerciales, dijo. Tengo una casa en León y tengo un fideicomiso con inversiones. Mi patrimonio total es de $5.200.000, así que no firmaré un documento que afirme que no tengo nada. Nadie respiró por un segundo. Fue un silencio que no se parece al miedo. Se parece al golpe de la verdad cuando llega sin aviso. Doña Rebeca abrió la boca y no le salió nada. Intentó reírse, pero la risa se le quebró en la garganta. Sus ojos fueron del papel a Valentina, de Valentina a mí, como si buscara una explicación que le devolviera el control. No la había. Yo intervine, sin elevar la voz. Usted vino a imponer condiciones porque pensó que mi nieta era una muchacha sin familia, dije. Y porque creyó que podía intimidarnos con un notario y un papel, pero lo que usted llama estatus era solo apariencia. Don Fernando se tensó, como si quisiera protestar, pero no encontró dónde pararse. Las hermanas evitaron mirar a los ojos. El notario aclaró la garganta, incómodo, como si recién entendiera el tipo de reunión en la que había participado. Doña Rebeca intentó dar un giro. Nosotros solo queríamos proteger a Rodrigo, dijo, con voz más baja. Es normal en familias con patrimonio. Valentina la miró sin una pizca de burla, pero con una firmeza que dolía más que cualquier humillación. El respeto no se negocia con documentos, respondió. Yo me casé con su hijo por amor, pero eso no le da derecho a tratarme como si fuera menos. Usted creyó que podía controlarme porque pensó que yo no tenía nada. Hoy se enteró de que estaba equivocada. Y lo que más le debería avergonzar no es mi dinero, es su manera de mirar a la gente. Esa fue la humillación moral, no el número, no la cifra. La evidencia de que su superioridad dependía de una suposición, de un prejuicio, de una crueldad cómoda. Doña Rebeca bajó la mirada apenas, pero fue suficiente. Su orgullo se quebró en silencio. No pidió perdón. Personas así casi nunca lo hacen de verdad. Lo que hizo fue peor, intentó decir que todo era un malentendido, como si su visita, sus amenazas, su prisa por firmar hubieran sido un accidente. Valentina guardó los documentos con calma, se puso de pie. Hoy no firmo nada, dijo, y esta conversación termina aquí. Voy a hablar con Rodrigo, y de ahora en adelante, si quiere una relación conmigo, va a ser con respeto, no por mi patrimonio, por mi dignidad. Yo también me levanté, no miré a doña Rebeca con triunfo. La miré como se mira a alguien que acaba de revelar su verdad sin querer, con claridad. Salimos de esa oficina sin correr, sin gritar, sin hacer escena. Caminamos por el pasillo como 2 mujeres que ya no tenían que demostrar nada. Afuera, en la calle, Valentina respiró hondo. Luego soltó una risa que al principio parecía nerviosa y después se volvió libre. Yo la acompañé. No era risa por crueldad, era risa por alivio, por la certeza de que, por fin, nadie podía tratarla como una don nadie. En ese momento entendí que la catarsis no siempre llega con lágrimas.
A veces llega con una puerta que se cierra detrás de ti y con la certeza de que nunca más vas a agachar la cabeza para que alguien se sienta grande. Las consecuencias no llegaron de golpe. Llegaron como suelen llegar las verdades incómodas, en silencios largos, en llamadas que no se contestan, en miradas que ya no se sostienen. Después de aquel día en la oficina del notario, la familia Urdaneta dejó de aparecer como antes. No hubo visitas casuales, no hubo mensajes dulces disfrazados de preocupación. El respeto que nunca habían mostrado por convicción apareció por necesidad, y ese tipo de respeto siempre es frío, medido, distante. Rodrigo se enteró esa misma noche. Valentina le contó todo sin adornos, sin exageraciones. Le habló de la visita del notario, de los documentos, de las amenazas veladas, de la escena completa. También le mostró los papeles, uno por uno, como lo había hecho con su madre. Rodrigo no habló durante varios minutos. Cuando por fin levantó la vista, tenía los ojos húmedos y la voz rota. No por el dinero, por la vergüenza. Vergüenza de descubrir hasta dónde podía llegar su propia familia sin consultarlo, sin respetar a la mujer que había elegido para compartir su vida. Esa noche fue dura para ellos como pareja, pero también fue fundacional, porque por primera vez hablaron desde un lugar sin máscaras. Rodrigo no intentó justificar a su madre, no buscó excusas fáciles, entendió que amar a alguien no significa proteger sus errores, puso límites claros. Dijo lo que nunca antes se había atrevido a decir. Y aunque esa conversación dejó grietas irreparables con sus padres, fortaleció algo más importante, su matrimonio. Valentina cambió, pero no como muchos creen que cambia alguien cuando se revela una fortuna. No se volvió arrogante, no empezó a presumir, no perdió la sencillez. Cambió por dentro, caminaba distinto, hablaba distinto, no porque se sintiera superior, sino porque dejó de sentirse en deuda con el mundo. Ya no pedía permiso para existir, ya no bajaba la voz para no incomodar. Entendió que la seguridad no viene del dinero en sí, sino de saber que tienes opciones, que no dependes de la aprobación de nadie para vivir con dignidad. Con el tiempo, la relación con la familia política encontró un equilibrio incómodo pero estable, cordialidad sin cercanía, respeto sin confianza. Doña Rebeca aprendió a la fuerza a medir sus palabras. Nunca pidió disculpas reales, pero dejó de humillar. A veces eso es lo único que se puede conseguir y también es válido aceptarlo sin ilusiones. No todas las historias terminan en reconciliaciones emotivas, algunas terminan en límites sanos. Y eso muchas veces es suficiente. Valentina y Rodrigo construyeron su vida sin ruido, compraron una casa hermosa no para demostrar nada, sino porque podían elegir, pagaron sin créditos, sin deudas, sin miedo, decoraron cada espacio con calma, pensando en el futuro. Yo los visitaba seguido, pero nunca me mudé con ellos, no porque no me lo ofrecieran, sino porque entendí que la independencia también es una forma de amor. Ellos necesitaban su espacio, yo necesitaba el mío. La verdadera transformación la vi cuando nació Sofía, mi bisnieta. Cuando Valentina la tuvo en brazos por primera vez, supe que algo se había cerrado y algo nuevo había empezado. Esa niña crecería sin el peso de las carencias que nosotras cargamos, no solo por el dinero, sino por la conciencia. Crecería viendo a una madre que no se deja humillar, a un padre que pone límites, a una familia que aprendió a golpes que el respeto no se negocia. Valentina educa a Sofía con la misma sencillez con la que yo la crié a ella. No la rodea de lujos innecesarios. Le enseña a saludar, a agradecer, a mirar a las personas a los ojos. Le habla del trabajo, del esfuerzo, del valor de las cosas. El dinero está ahí como herramienta, no como identidad, y eso para mí es la mayor victoria. A veces me preguntan si no siento rencor, si no me dolió todo lo que pasó. Claro que dolió. Duele descubrir que te subestimaron, que te midieron mal, que intentaron pasar por encima de tu sangre. Pero el rencor es una carga pesada y yo ya cargué suficiente en la vida. No necesitaba sumar otra. Elegí algo más difícil y más liberador, claridad, ver a las personas como son y actuar en consecuencia. Con los años entendí que la verdadera herencia no fueron las propiedades, ni las cifras, ni los documentos sellados. La verdadera herencia fue enseñar a Valentina a no confundirse, a no creer que el amor exige sacrificarse hasta desaparecer, a no aceptar migajas disfrazadas de favor, a saber cuándo callar por estrategia y cuándo hablar con firmeza, a entender que la humildad no es sumisión y que la dignidad no se negocia, ni siquiera con la familia. Yo pasé décadas construyendo en silencio, no porque tuviera miedo, sino porque tenía un propósito claro. No quería aplausos. Quería protección, quería opciones para mi nieta. Quería que llegado el día pudiera decir no sin temblar, y ese día llegó y lo dijo. Hoy, cuando miro hacia atrás, no cambiaría nada esencial. Cada espera, cada silencio, cada decisión medida tuvo sentido. No porque todo saliera perfecto, sino porque salió honesto,
porque cuando llegó el momento de mostrar las cartas, no hubo vergüenza de nuestro lado, solo verdad. Si algo quiero que quede claro es esto, no todas las herencias se ven en un testamento. Algunas se notan en la forma en que una mujer se sienta a una mesa sin agachar la cabeza, en cómo responde cuando la subestiman, en cómo protege a la siguiente generación sin convertirla en rehén del pasado. Y ahora te pregunto a ti, sin moralejas ni respuestas correctas. Si hubieras estado en nuestro lugar, ¿habrías revelado todo desde el principio o habrías esperado para saber quiénes eran realmente? ¿Habrías elegido la confrontación inmediata o la paciencia estratégica? Cuéntame desde qué ciudad me lees y dime, con honestidad, qué habrías hecho tú.